Bien, capítulo 24 de San Mateo. Este es el capítulo clave, 24 de Mateo, capítulo 13 de Marcos y capítulo 21 de Lucas y capítulo 8 al 14 del libro del profeta Zacarías. Son claves. Todas estas citas bíblicas concuerdan con lo que está sucediendo hoy en día, hermano, con lo que está pasando hoy en día. Ayer veía las noticias en las horas de la noche, estaba mirando las noticias en CNN en español, y el secretario general de la ONU, Organización de Naciones Unidas, la ONU, no recuerdo el nombre ahora, decía que estaba preocupado porque venía una crisis alimenticia tremenda para todo el mundo, todo el planeta Tierra. Venía una crisis alimenticia y que no había manera de poder controlar eso. Estaba preocupado, lo dijo así públicamente el hombre. Estoy preocupado porque viene una crisis alimenticia después del coronavirus. Y yo le decía el día miércoles a ustedes que después del coronavirus, la Biblia dice, no lo digo yo, lo dice la palabra, y el pastor se lo reveló el Señor. No, ahí está en la palabra, hermano. Ahí está en la palabra. Por eso es que les digo que en vez de andar metidos en el Face, en el WhatsApp, en el Internet y por allá mirando a ver quién dice el profeta aquel, que dice el otro fulano, y aparece alguien por allí diciendo un montón de cosas, en vez de andar buscando qué anda diciendo el hombre, más bien metámonos en la palabra a ver qué nos dice Dios, porque esa sí no falla, hermano, esa sí no miente. Y aquí lo lleva la palabra, lleva la secuencia. Entonces yo les he estado compartiendo del capítulo 24 de Mateo, que está dividido en 7 secciones. La primera sección, versículo 1 al 2, habla de la destrucción del templo. La segunda sección, del 3 al 14, Jesús relata los acontecimientos finales antes del rapto. Ahí es donde estamos metidos. La tercera sección va del 15 al 28. Jesús habla de los acontecimientos de la tribulación y de la gran tribulación. Cuarta sección, versículo 29 al 35, Jesús nos habla de su segunda venida. Después de la gran tribulación, ya hemos participado en las bodas del Cordero, para defender a Israel y a establecer su reino milenial. Sección número 5, versos 36 al 41, Jesús nos habla del rapto de la iglesia. Mire donde aparece el rapto, en el punto número 5, versículo 36 y 41 de Mateo 24. Sección número 6, 42 al 44, Jesús nos llama y alerta a la iglesia. Y la última sección, capítulos 45 al 51, punto número 7, Jesús nos habla de la actitud y el comportamiento de la iglesia en vísperas de que Él la lleve al cielo. Ahora, quiero aclararles algo. Estos 10 acontecimientos que están del versículo 3 al 14, en su gran mayoría ya están cumplidos, para que usted no se asuste. Ay, son 10 y entonces empezamos hasta ahora con el primero, o sea que la iglesia pasa por la tribulación y gran tribulación. No, la mayoría de los acontecimientos, de los 10 que están del versículo 3 al 14 de Mateo 24, ya están cumplidos en un 95%, 98% aproximadamente, están cumplidos. Por ejemplo, el engaño religioso, voy a hacerles un repaso rápido. El engaño religioso, que ya lo vimos, está en el versículo 5 de Mateo 24. Ya eso está. El engaño religioso comenzó desde el mismo tiempo en que Jesús estuvo aquí. Los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, todos ellos le caían a Jesús y le criticaban su doctrina y le criticaban sus enseñanzas. Estaba el engaño religioso ya. Y después de que el Señor se fue, se comenzó la proliferación de todas las sectas y religiones que hoy en día vemos en este planeta Tierra. En segundo lugar, vemos las guerras locales, nacionales y mundiales. Lo vemos en el versículo número 6. Las guerras han estado siempre. Los países árabes, los países del Medio Oriente. Parece que cuando allí es papá y mamá hicieron a esos muchachitos de esta parte del mundo, los hicieron cada uno con un arma en la mano, hermano, porque eso es guerra permanente y constante. Por allá no paran las guerras. Para que por acá no escuche, las cadenas noticiosas se cansan de informar, porque la gente se cansa de estar escuchando que guerra y guerra y guerra. Pero esos países árabes es en guerra, los países del Oriente es en guerra permanente, los países africanos de igual manera. Eso es guerra permanente. Ya yo por la parte de Europa y ya cayendo aquí a Sudamérica, donde no se ve todo aquello, pero por la otra parte del mundo, eso se ve permanentemente guerra y eso ha estado allí, eso está cumplido. También que en tercer lugar, la continuidad de la guerra, ahora de las guerras. En tercer lugar, en el versículo 7, la primera parte del versículo 7 de Mateo 24 nos habla de rumores de guerras y de guerras. Pero la segunda parte, la parte B,
nos habla en cuarto lugar de las pestes. Yo les decía el día miércoles que la malaria, metamos el paludismo que me quedó por fuera, el ébola, el SIDA y ahora el coronavirus, que son las pestes más conocidas y más mortales que han habido. El ébola, la malaria, el paludismo, el SIDA y el coronavirus. Ahí están en la segunda parte del versículo 7 de Mateo 24. Pero también en la segunda parte del versículo 7 de Mateo 24 encontramos los terremotos. Terremotos han habido siempre, pero están pronosticados algunos terremotos bravos, que están pronosticados que en cualquier momento van a suceder. No sabemos si nosotros los alcanzaremos a llegar allá o no, pero están pronosticados terremotos, siempre los han habido. O sea que esa es una palabra que ya está cumplida. En quinto lugar, y aquí comenzamos hoy, persecución contra la iglesia, con persecución contra la iglesia, contra el verdadero cristianismo, quiero aclarar. Pero en el versículo 8 hay como un paréntesis, allí como un descanso, porque en el versículo 8, antes de entrar a 9, dice, y todo esto será principio de dolores. Es como el Señor llamando al pueblo suyo a una concientización. Iglesia, concienticémonos que lo que dice la palabra es la pura realidad. Usted ponga en tela de juicio una palabra profética y que no vaya acompañado de citas bíblicas. Póngala en tela de juicio. Palabra profética que usted escuche y no vaya acompañado con cita bíblica y que vea usted que conjuga lo que dice el profeta con lo que dice la palabra, rechácelo, de una rechácelo. Toda palabra profética tiene que ir acompañado de la palabra, tiene que ir respaldada por la palabra. Si no va respaldada por la palabra, eso no es de Dios, mi querido hermano, mi querido amigo. Mire que cuando el Señor habló y predicó y profetizó, Él siempre lo hizo basándose en el Antiguo Testamento y mencionando. Él dijo, como en los días de Noé, mencionó a Noé, como en el diluvio, como cuando Noé, cuando Jonás. Él siempre mencionó Jeremías, Isaías. Él nos mencionó a Moisés. Él siempre cuando hablaba mencionaba a aquellos personajes y las escrituras del Antiguo Testamento. Y nosotros también, para conocer una palabra profética, tiene que ir acompañada de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir a la palabra. Es la fuente más correcta. Es la fuente que no nos da lugar a que nosotros nos equivoquemos. Lo que está escrito en la palabra, eso es y así será, y así se tendrá que cumplir sin faltar nada, una jota ni una tilde de lo que está escrito, quedará sin cumplimiento, todo se tendrá que cumplir. Entonces la palabra aquí en quinto lugar habla de la persecución contra el verdadero cristianismo. La iglesia del Señor es una sola, pero dentro de la iglesia se ha levantado otra iglesia, la iglesia apóstata, la iglesia hereje, la iglesia tibia, la iglesia liviana, la iglesia mundana, para que me entiendan mejor los hermanos de la iglesia que me están viendo, o amigos que de pronto haya alguno allí, o hermanos de otra congregación. Yo en la iglesia estoy compartiendo los días jueves sobre los 19 nombres de Satanás, y estamos en el nombre número 17, ahí quedamos anclados. Pero les estaba compartiendo cómo el enemigo se mueve a través de las religiones, cómo actúa a través de las religiones, el engaño, la mentira a través de las religiones, a través de las falsas doctrinas. Entonces el Señor nos habla de eso, que hay persecución. Pero también le decía que dentro de la iglesia es 70% del cristianismo hoy en día. Y lo digo con toda seguridad, mi hermano. Ojalá que con todo esto que está pasando nos lleve a cambiar de parecer y nos metamos en la presencia de Dios. Pero hasta el día de hoy, o hasta el día en que compartí esto en la iglesia, y hoy lo vuelvo a decir aquí, el 70% de la iglesia vive un evangelio personal. Y el evangelio personal es que yo creo lo que yo creo, que yo pienso a mi manera, que yo actúo a mi manera, que yo hago a mi manera, que yo esto lo tomo a mi manera, yo interpreto la Biblia de esta manera, que es mejor así, que eso no es así, que ese pastor es muy fanático, es un extremista, es un super archiespiritual. ¿Ve? Y entonces cada quien vive el evangelio como él mejor le parece y como él mejor lo cree. Ese es el evangelio personal. Y ese evangelio tiene un director y se llama Satanás. En tiempos antiguos, en años atrás, no muy lejanos, Satanás se afanaba y se preocupaba por sacar a los cristianos de la iglesia y los hacía caer en adulterio,
que volvieran otra vez al mundo, al pecado. Hoy en día ya no Satanás, hoy en día Satanás no se preocupa tanto por sacar a los cristianos de la iglesia. No, ya no se preocupa. Él no se afana. Él le dice al cristiano, vaya al templo, vaya al culto, pero usted hasta aquí. Acuérdense de Moisés cuando quiso salir a adorar a Dios, que el Señor le pidió que fuera a adorarlo. Y Moisés vino y le dijo a Faraón, tenemos que irnos a adorar a Dios. Y Faraón le dijo, ¿y quiénes han de ir? Todos, la familia, y tenemos que llevarnos nuestros bienes. Y Faraón dijo, no señor, se van ustedes solos, no, tenemos que llevar todo. Bueno, está bien, pero vayan aquí, no se vayan muy lejos. Pasen la frontera aquí de Egipto y para que ustedes puedan mirar para allá, para el desierto, y puedan mirar para Egipto. En otras palabras, con un pie en el mundo y con otro pie en el cristianismo. Y así es la iglesia de hoy en día. Satanás le ha propuesto a muchos cristianos, vaya a la iglesia, pero no se meta tanto en oración, no ayune tanto, no se consagre tanto, no crea tanto en eso, no vuelva fanático. Porque algunos dicen que meterse en oración, meterse en ayuno, meterse en la palabra de Dios, consagrarse para Dios, es su fanatismo. Y eso no es fanatismo, eso es entrar en el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Y el verdadero evangelio, el de Jesucristo, solamente lo practica un 30% de la iglesia. El 70% practica el evangelio personal, el libertino, donde se permite de todo, donde no hay un cambio de vida, donde no hay un cambio de actitud, donde no hay un cambio de vocabulario, de manera de ser, no hay un cambio en el vestuario, no hay un cambio en nada. El cristiano de hoy en día, del libertino, del que vive el evangelio personal, habla, actúa y viste igual como el mundano. Es exactamente igual, no se ve un cambio. Ese pertenece al evangelio personal, al 70% del cristianismo, del evangelio personal. Pero solo un 30% practicamos el evangelio verdadero, el de Cristo Jesús. Entonces, a esa iglesia, a la del 30%, a los que practicamos el verdadero evangelio de Cristo, nos persiguen, nos critican, nos dan palo, nos calumnian, se mofan, se burlan, hasta nos golpean, hasta nos matan. ¿Por qué? Porque tratamos de vivir el verdadero evangelio de Jesús. Y esa iglesia ha sido perseguida desde los tiempos de Jesús. Y está siendo perseguida hoy en día. Entonces, hermano, hay persecución. En quinto lugar, hay persecución contra la iglesia. Y lo encontramos en el versículo número 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos los gentiles por causa de mi nombre. Les repito, el 30%, el que vive el verdadero evangelio de Cristo, esa clase de evangelio de cristianismo es el que es perseguido. El otro 70% no, antes más bien los aplauden. ¿Por qué? Porque ellos viven con el mundo, practican el mundo, escuchan música mundana, van a bailes, se empinan el codo de vez en cuando, hablan a veces hasta vulgaridades, practican el pecado y son cristianos, evangélicos, libertinos. Como decía un profeta el día de ayer, los templos los llenan de lucecitas, de cámaras de humo y un evangelio todo modernizado. Entonces, ese es el evangelio personal. Ese es el cristianismo que practica un 70%. Y usted se va a las grandes congregaciones y encuentra todo ese montón de gente allí. ¿Quiere que te diga una cosa, mi hermano? Va a ser muy difícil a que esas grandes congregaciones que se veían anteriormente, usted no las vaya a volver a ver. Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque a través de todo esto Dios les está hablando a esos pastores que llevaban un evangelio libertino, que permitían dentro de sus congregaciones todo el mundo y toda la basura y toda la porquería que el diablo quería meter. A esos Dios les está dando las orejas. O cambian o Dios los corta. Óigame bien como digo, cambian o Dios los corta. Porque Dios ya no quiere una iglesia mundana. Dios ya no quiere una iglesia libertina. Dios ya no quiere una iglesia con un 70% de evangelio personal. Dios quiere una iglesia 100% con el evangelio de Él, el puro, el bendito, el santo, el divino, el que Él iba a enseñar y a predicar. Y por esa causa y por esa razón nos aborrece, porque tratamos de llevar la vida como el Señor nos la mandó. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Entonces, en quinto lugar, encontramos ahí en el versículo 9 del capítulo 24 de San Mateo, la persecución. En sexto lugar, y esta partecita así como me duele, hermano, en sexto lugar, encontramos en el versículo número 10, mire lo que dice la palabra: y muchos tropezarán entonces, y os entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Y por qué me da dolor decir esto y bajo mi tono de voz? Porque ya son problemas internos dentro de la iglesia. Problemas internos dentro de la iglesia.
enfriamiento espiritual. Por ahí comienza todo. A mí me critican y me han criticado desde que comencé a predicar, que ya son más de 25 años. Me juzgan, me critican, porque digo estas cosas que voy a decir. Mira, hermano, todo tiene un principio, todo tiene un comienzo. A ti te hablaron por primera vez algún día de la palabra de Dios. Un día por primera vez te mencionaron a Cristo Jesús. Pero hubo un momento en que hubo la primera vez que te lo dijeron. Un día por primera vez tuviste una Biblia en tus manos. Yo no sé si tú te acuerdas cuándo fue eso. Un día por primera vez tú fuiste a un templo, a una campaña y allí te convertiste al Señor. Un día por primera vez derramaste lágrimas delante de Dios y no sabías qué estaba pasando. Un día, siempre hubo un día, una hora, un minuto, un momento en la que pasó algo que tú nunca habías vivido. Pero todo tiene un comienzo. Pues para lo malo también todo tiene un comienzo. Un día cualquiera, hablo con los fríos, con los tibios, con los que se dejaron de congregar. Un día cualquiera se te hizo fácil no ir a la escuela dominical pudiendo haber ido. Fue por primera vez, nunca te las perdías. Pero ese día, por X y motivo, decidiste no ir a la escuela dominical. Quizás amaneció lloviendo, quizás sentías un poquito de malestar en el cuerpo, pero si hubiese sido día de trabajo, sí te vas así, pero como era para la iglesia, te quedaste allí. Y ahí es donde el enemigo trabaja. Porque tú crees que cuando tú estás en tu cama acostado, por decir algo, el domingo en la escuela dominical, son las 7, 8 de la mañana, y te despiertas domingo para irme para la escuela dominical, pero hay una voz allá en tu interior que te dice, no vayas, quédate. Con un domingo que dejes de ir a la escuela dominical no te vas a perder, no te vas a condenar. Y tú dices, pues sí, es verdad. Quédate mejor en la casa, vas más bien en la tarde. Y la persona dice, pues sí, tú crees que eres tu voz, que es tu conciencia la que te está hablando. No, es el enemigo a través de tu subconsciente que te habla. Y te convence y terminas quedándote. Fue la primera vez que dejaste de ir a la iglesia, a la escuela dominical. ¿Quieres que te diga una cosa? Pues prepárate, porque va a venir una segunda oportunidad que el enemigo te va a volver a hablar. Y después de la segunda oportunidad va a ser la tercera. Y de esa tercera va a venir la cuarta hasta que llegue el momento en que tú dejaste de ir a la escuela dominical. Pero todo comenzó por una primera vez que lo dejaste de hacer. Y lo mismo en las tardes. Yo conozco cristianos de hace muchos años que no se perdían escuela dominical y no se perdían culto evangelístico. Y hoy en día van únicamente a la escuela dominical. Así se les ofrezca el seguro de vida eternamente y para siempre, no van. Así se le diga, hermano, hay una casa lujosa en el mejor barrio de Cúcuta para el que vaya a la escuela al culto de la noche, no van. Son tan descarados que dicen, tráigame las llaves aquí a la casa. Hay un carro último modelo 2021 para usted, para que vaya al culto de la noche, y tampoco van. Así se les presente, se les diga. ¿Por qué? Porque una vez, un día en su vida dejaron de ir a un culto de la noche cuando asistían a todos. Un día en su vida dejaron a ir y ahí están, no volvieron más. Dejaron de ir a un culto del martes y no volvieron. Dejaron de ir a un culto del jueves y no volvieron. Dejaron de ir a un ayuno y no volvieron. Dejaron de ir a una vigilia y no volvieron. La primera vez que dejaron de hacer algo para Dios y no lo volvieron a hacer más, porque todo tiene un comienzo. Y esos entraron a ser parte de los fríos espirituales. Están fríos. Y dentro de la iglesia hay una cantidad de gente que está fría espiritualmente. Y esos son los que dice aquí la palabra, y muchos tropezarán. ¿Qué los hizo tropezar para que se enfriaran? ¿Qué los hizo tropezar para que se salieran de la iglesia y no fueran más a la iglesia en la mañana? ¿Qué los llevó a no volver más en la tarde? ¿Qué los llevó a no volver más en la noche? ¿Qué los el martes, el jueves? ¿Qué los llevó a no volver más a vigilias y a ayunos? ¿Qué los llevó? El pastor es el culpable. O un hermanito es el culpable, porque el diablo para eso es muy experto. El pastor tiene la culpa. El pastor me ofendió. El pastor no me habló. El pastor no me saludó. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo no soy el que te voy a llevar al cielo, hermano. Es el Señor Jesucristo. Pero hay mucha gente que se ha enfriado espiritualmente porque todo comenzó por una vez que dejaron de hacer algo bueno que era para el Señor. Y la palabra del Señor dice en Santiago capítulo 4, verso 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. ¿Cuántas veces habrás pecado tú, mi hermano, que me estás escuchando? Que te cuidas de no caer en adulterio, que te cuidas de no caer en fornicación, pero no te cuidas de no fallarle a Dios. No le fallas a tu esposa, no le fallas a tu esposo, no le fallas a tu hogar, pero a Dios sí le fallas cuantas veces te da la gana.
A Dios sí le falla cuantas veces quieres y todo campante y todo tranquilo, ¿verdad? No, mi hermano, así no es. Y aquí el Señor habla de que muchos tropezarán y entonces os entregarán unos a otros. Cuando habla de que os entregarán unos a otros, quiere decir celo ministerial dentro de la misma iglesia. Celo ministerial. Dentro de la iglesia a veces hay comentarios, hay celos, hay envidias, que al hermanito, al líder fulano lo usa más Dios, que a la hermanita que canta, o al hermanito que toca, o al hermanito ujier, o a la hermanita maestra de escuela dominical, a Dios no lo usa más, tiene más gracia, lo acoge más. Entonces en otros se despiertan esos celos internamente dentro de la iglesia. Eso quiere decir unos a otros unos a otros se entregarán y unos a otros se aborrecerán. Celos ministeriales. Habla de la celos ministeriales, decía, dentro de la misma iglesia. Murmuraciones, contiendas, peleas, rencores, odios y traiciones. Todo eso quiere decir el versículo número 10. Y eso se encuentra dentro de la iglesia. ¿Será que en la iglesia hay gente que odia? ¿Será que en la iglesia hay gente que no perdona? ¿Será que en la iglesia hay gente que alguien le hizo algo y no le volvió a hablar? Y si lo ve, le da la espalda. Yo cuando veo que alguien viene llegando al templo y veo que otra persona está por ahí, cuando la ve venir al hermano, lo ve venir, se entra, digo, este tiene algo contra él. Porque cuando uno tiene algo contra otra persona y lo ve que viene, uno se esconde para no saludarlo, para no darle la cara, para no darle la mano. ¿Usted qué cree? Que si está viviendo eso, tú te vas para el cielo si el Señor viene hoy? Guardándole un resentimiento a alguien, con razón, el pastor, es que esa persona me hizo algo. ¿A ti te hicieron más que lo que le hicieron a Jesús? Hay alguien que en esta tarde, después de que termine de predicar, me llame y me diga, pastor, a mí me hicieron más de lo que me hicieron a Jesús, por eso yo a esa persona la odio, por eso a esa persona le tengo rabia, por esa persona no le hablo. ¿Hay alguien que pueda decir eso? Que hay alguien a quien le hayan hecho más de lo que le hicieron al Señor. Ahora te digo algo, al Señor se lo hicieron sin razón. Él no cometió una sola falta. ¿Tú has cometido falta, sí o no? Entonces nosotros sí tenemos razón para que alguien nos haya hecho algo. Porque dimos lugar, fallamos, cometimos errores. Entonces, mi hermano, no. Es hora de que nos pongamos la mano en el corazón y digamos, Señor, voy a arreglar los problemas que tengo con el hermanito Julano. Voy a arreglar los problemas que tengo con la hermanita Julana. Haya sido un malentendido. Llámela, hermano, por teléfono, mándele un mensaje, un WhatsApp, o por el Facebook, un video, lo que sea. Y dígale, hermanito Julano, hermanita Julana, yo quiero llamarla a usted para que nos pongamos a cuenta, porque esto ya está listo y yo no quiero que ni usted ni yo me quede porque no arreglamos un problema que nos presentó, un malentendido que hubo. No le des gusto al diablo, hermano. Dale gusto a Dios y date gusto a ti. Porque muchos creen que si yo voy a arreglar un problema con alguien, no voy a darle gusto a esa persona. ¿Y yo por qué tengo que darle gusto a él si él fue el que me ofendió? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que si yo sé que alguien tiene algo contra mí, vaya y lo busque y arregle mi problema con él. Eso me dice la palabra, hermano, en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Que vaya y lo busque y arregle mi problema. Vaya y lo busque. Entonces, ¿por qué no buscamos a aquel con el que se nos presentó un malentendido? Lo llamamos y aclaramos con él las cosas. Nos pedimos perdón, nos abrazamos. Y cuando tú arreglas un problema con alguien, en tu casa, en tu familia, con un hermano de la iglesia, con un compañero de trabajo, con un vecino, lo llamas, le das la cara, bajas la cabeza y pides perdón, el que sale perdiendo ahí es Satanás. Él es el que pierde, tú sales ganando. Porque el que cubre su falta no prospera, dice la palabra. Pero que el que lo confiesa y se aparta alcanza la bendita gracia y misericordia de Dios. Entonces en el versículo número 10 encontramos eso. En sexto lugar, En séptimo lugar, versículo número 11, que dice el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vuelve a mencionar otra vez al Señor a los profetas y a los falsos religiosos. Eso quiere decir, en séptimo lugar, resurgir de la apostasía con mucha fuerza, poder y engaño. En estos tiempos se está moviendo en río revuelto ganancia de pescadores y Satanás está levantando un montón de profetas falsos a meterle miedo a la gente, a decir un poco de cosas que en ningún momento Dios nos ha mandado a decir. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado. Usted sí tiene discernimiento para discernir cuando alguien está hablando es de Dios y cuando lo que alguien está hablando no es de Dios, pues mire eso. Pero si tú no tienes discernimiento y vas a confundirte, no mires cuánto profeta anda por ahí en las redes sociales dando palabra profética.
No lo mires porque te vas a confundir. Y si tú mismo no eres capaz de discernirlo, mucho menos lo vayas a reenviar, porque algunos cometen el error. No solamente ellos se confunden y se llenan de miedo, sino que lo mandan. Miren esto. Ellos se llenan de miedo y hacen como el chapulín, como el chavo que hace se acurruca y tuerce las manos, sino para que otros también hagan lo mismo. No infunda el miedo, no infunda el pánico, no infunda el temor, hermano. Si a usted se llenó de pánico, se llenó de terror y le produjo un miedo terrible, una profecía, un mensaje, un audio que vio o un video que vio, y a usted no está seguro que eso es de Dios, no lo mande, porque vas a contaminar a otro y le puede hacer daño a otra persona, ¿sabe? No lo mandes. Bórrelo, anúlelo y vaya a la palabra a ver qué de acuerdo hay con la palabra, con lo que esa persona está diciendo. Porque muchos falsos profetas, dice allí la palabra, en séptimo lugar, se volverán a levantar con gran fuerza, poder y engaño, porque harán cosas terribles. En octavo lugar, perfeccionamiento de la maldad y legalización del pecado. Versículo número 12. Vamos a ver qué dice el versículo número 12 de Mateo capítulo 24. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir eso? Que la maldad se va a perfeccionar y el pecado se legalizará. Ya eso está hecho. Les decía que todos estos 10 puntos ya están cumplidos, hermano. Todos los 10. La maldad ya no se legalizó. La maldad ya no se perfeccionó. El pecado ya no se legalizó. ¿Sabe por qué estos países que han llevado de una manera tan terrible la pandemia han sufrido tanto? Porque son los países que en primer lugar aprobaron el aborto, la pena de muerte para el inocente, como yo lo llamo, pena de muerte para el inocente. Asesinar a un bebé que está allá en el vientre de una mujer que no le ha hecho un daño, es un ser humano, pero lo sentencian a muerte y él percibe todo eso y él lo escucha como la mamá va ante un maniático, porque no tiene que ser un maniático y un loco, un demente, el que se atreve a matar a un niño en el vientre de una mujer. Es un loco, un demente, un psicópata, y esa mujer va pegadita ahí y ese niño busca cómo escapar para que no lo maten, pero lo asesinan, le declaran la pena de muerte, no le dan tiempo ni lugar para que se defienda, no tiene tiempo de defenderse, no lo dejan defender, pero lo matan, lo asesinan, y eso ha subido delante de la presencia de Dios. Y eso que subió delante de la presencia de Dios, pues Dios dijo, ustedes matan a los inocentes, yo voy a mandar una pandemia que mate a los culpables. Entonces hoy en día, como se legalizó, se perfeccionó la maldad y se legalizó el pecado, pues Dios está actuando también, y eso ya lo estamos viendo en octavo lugar. En noveno lugar, mi querido hermano, en noveno lugar está Mateo capítulo número 11, versículo 12, capítulo 5, 11 y 12, Santiago capítulo 1, verso 12 y segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22. Les repito las citas para que las lea y las estudie, y el domingo en la mañana en la escuela dominical estaremos mirando los dos últimos puntos que nos quedan, el versículo 9 y el versículo 10. Le doy la cita: Mateo 11, 12, Mateo 5, 11 y 12, Santiago 1, 12 y segunda de Pedro 2, 20 al 22. El domingo en la mañana en la escuela dominical miraremos esas citas bíblicas a ver qué nos quiere decir el Señor en noveno lugar, porque en el versículo número 12 dice la palabra del Señor, el versículo número 13 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estas citas bíblicas que les he dado tienen que ver con este versículo 13. Les vuelvo a repetir: Mateo capítulo 11, verso 12, Mateo 5, 11 y 12, Santiago 1, 12, segunda de Pedro 2, 20 al 22. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Padre, yo te doy gracias una vez más en esta tarde por haberme permitido compartir tu preciosa palabra. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti, por cada hermano, por cada amigo, por cada oyente, por los que van a recibir ahora el video o el audio después, Señor, en grabación. Que seas tú glorificándote, Señor. Estamos mirando los acontecimientos que están anunciados en tu palabra antes del rapto de la iglesia. Y lo que hemos visto, vemos que ya se han cumplido, Señor. Entonces, ¿qué está faltando? Que tú levantes la iglesia, porque todo ya está cumplido. Esos 10 acontecimientos que están del versículo 3 al 14 de Mateo 24, todos en su totalidad ya se cumplieron, Señor. Ya se cumplieron. Solamente nos queda que tú vengas a llevar a tu pueblo escogido, a los redimidos por tu sangre,
a unas mansiones lindas y bellas que ya tú has preparado en el reino de los cielos. Por eso te digo muchas gracias, Señor. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra y te doy toda la alabanza en esta tarde. En el precioso nombre de Jesús, al que estaba enfermo lo declaró sano, al caído levantado, al débil fortalecido, al confundido orientado, y aquel que no tenía a Cristo Jesús, en esta tarde lo reciba como Señor y Salvador. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te digo muchas gracias, Señor. Amén y amén y amén. Mi querido hermano y amigo, usted que me estuvo escuchando y viendo, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y el domingo, si Dios lo permite, a las 9 de la mañana nos encontraremos en la escuela dominical y a las 4 de la tarde para el culto de cena, todos los hermanos compartírsela. Dios me le bendiga.